No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Hay cartas que cambiaron la historia. Cartagrafías, con la colaboración de Correos. Cartagrafías, viajes por correspondencia, con Laura Piñero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Cartagrafías. La filosofía es, ante todo, una conversación que empezó hace miles de años y que todavía no ha terminado. Preguntas que se pasan de generación en generación, ideas que se discuten, cuestionan, se reescriben. Y muchas veces esa conversación no sucedió en grandes tratados ni en discursos solemnes, sino en algo mucho más íntimo, en una carta. Y es curioso cómo muchos filósofos a lo largo de la historia han utilizado el formato epistolar para comunicarse, para enseñar, discutir, confesar dudas. Una carta tiene algo que no tiene un libro, la presencia de alguien concreto al otro lado. Y quizá por eso, en esas páginas, los filósofos se muestran distintos, más humanos, más vulnerables, a veces más sinceros que en cualquier otro lugar. Hoy nos vamos a meter de lleno en las mentes de grandes pensadores y filósofos a través de las cartas que escribieron y que siglos después todavía tienen algo que decirnos. Comenzamos. Y nos remontamos muy atrás en el tiempo. Epicuro nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos, en una época convulsa, justo después de la muerte de Alejandro Magno, cuando sus generales se disputaban a sangre y fuego los restos de su imperio. En ese clima de guerras constantes, inestabilidad política y un futuro completamente incierto, Epicuro se instaló en Atenas y fundó una escuela filosófica conocida como el Jardín. Lo llamativo de aquel lugar es que, a diferencia de otras escuelas de la época, allí se admitía a mujeres, a esclavos y a gente sin recursos. Era una comunidad bastante igualitaria para los estándares de su tiempo, unida por la idea de que la filosofía no era un lujo intelectual, sino una herramienta práctica para vivir mejor. La carta de Meneceo, que vamos a escuchar a continuación, nace precisamente de ese espíritu práctico. Epicuro escribió tratados extensos, pero casi toda esa obra se perdió con el tiempo. Lo que sobrevivió, en cambio, fueron algunas cartas que redactó para sus discípulos. Que nadie tarde en buscar la sabiduría siendo joven, ni se canse de buscarla siendo viejo, pues ninguna edad es demasiado temprana ni demasiado tardía para la salud del alma. Así que debemos ejercitarnos en aquello que produce la felicidad, ya que si ella está presente lo tenemos todo, y si está ausente, todas nuestras acciones se dirigen a conseguirla. Cree en primer lugar que la divinidad es un ser viviente, inmortal y feliz, según la idea de Dios que el sentido común de la humanidad indica. Porque las afirmaciones de la mayoría sobre los dioses no son verdaderas nociones, sino falsas suposiciones. Acostúmbrate a creer que la muerte no es nada para nosotros, pues el bien y el mal implican sensación, y la muerte es la privación de toda sensación. La muerte, por tanto, el más terrible de los males, no es nada para nosotros, puesto que mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, ya no existimos. El sabio ni rechaza la vida ni teme el cese de vivir. También debemos reflexionar que de los deseos,
Unos son naturales y otros infundados. Quien tenga una comprensión clara y firme de esto, dirigirá toda preferencia y toda aversión hacia conseguir la salud del cuerpo y la tranquilidad del alma, ya que esto es la suma y el fin de una vida feliz. Cuando decimos que el placer es el fin último, no nos referimos a los placeres del libertino ni a los placeres de la sensualidad. Por placer entendemos la ausencia de dolor en el cuerpo y de turbación en el alma. De todo esto, el principio y el bien más grande es la prudencia, porque las virtudes han crecido unidas a una vida placentera y una vida placentera es inseparable de ellas. Ejercítate en estos preceptos y en otros semejantes, de día y de noche, tanto a solas como quien sea semejante a ti, y entonces nunca, ni despierto ni en sueños, te verás perturbado, sino que vivirás como un dios entre los hombres. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Busco al senador Séneca. Yo soy Séneca. Vengo a decirle, señor, que el emperador Nerón ha decretado su ejecución. Permitirá que se quite la vida. Este es un hombre muy respetado. Todos sabéis quién es. Séneca. ¡Séneca! Yo soy Séneca. Bien, él cree que la clemencia vence a la fuerza. Pero a partir de hoy, estas peligrosas ideas no se debatirán. Si hubiese dejado mi cargo como tutor del joven emperador, Nerón habría sido sin duda un princeps mucho peor. Me debe a mí hasta la última parte. Escuchamos ahora un fragmento de la película Séneca con John Malkovich, que reconstruye la vida y el pensamiento de un autor y filósofo fuera de serie, Lucio Anneo Séneca, una existencia que se desarrolló en uno de los periodos más apasionantes de la historia, el Imperio Romano. No hay un acuerdo total entre los expertos sobre el año exacto de su nacimiento, aunque suele fijarse en torno al año 1 de nuestra era, en la Hispania romana. Era hijo de un retórico de prestigio y muy pronto se hizo notar en Roma por su facilidad para hablar en público. Desde niño tuvo una salud delicada. Padecía dificultades respiratorias tan graves que en algún momento pensó en quitarse la vida, algo que finalmente descartó para no causarle dolor a su padre. Quizá por eso la muerte se convirtió en uno de los hilos que recorren toda su obra. Heredó el camino de su padre y su talento lo llevó a convertirse en una figura relevante dentro de los círculos de poder de Roma. Pero aquello tenía un costo, porque en el imperio destacar también podía ser peligroso. Bajo el mandato de Claudio, Séneca fue enviado al exilio en Córcega, acusado de mantener una relación con la sobrina del emperador. La mayoría de los historiadores piensa que aquella acusación no fue más que una excusa para apartarlo del poder. Allí sufrió de verdad, pero ese sufrimiento le sirvió para ahondar en el estoicismo, para defender la entereza frente a las dificultades y para meditar sobre el paso del tiempo, tal y como expresa en una de las cartas que dirigió a su discípulo Lucilio. Hemos navegado por la vida, Lucilio, y estando en el mar, como dice nuestro poeta Virgilio, las tierras y los pueblos se quedan atrás. De igual manera, en este viaje nuestro por la vida, que pasa a gran velocidad, necios que somos, pensamos que este final es una roca peligrosa, cuando en realidad es un puerto al que en algún momento debemos dirigirnos y del que nunca debemos rehuir. Haz lo siguiente, querido Lucilio. Libérate de ti mismo por tu propio bien. Recupera y conserva el tiempo que hasta ahora te han quitado, o te han robado, o se te ha escapado. Atesora cada hora. Si te concentras en el hoy, dependerás menos del mañana. Mientras tú pospones, la vida marcha.
Todo lo que tenemos, Lucilio, pertenece a alguien, excepto el tiempo. Este es, pues, el único préstamo que ni el más agradecido puede saldar. Throw your bread to falling birds, buried friends and wasted words. Something wants to eat us all alive. All in good time. Pasó 8 años fuera de Roma hasta que pudo volver gracias a la mediación de una mujer fascinante, Agripina la Menor. Nieta de Augusto, hermana de Calígula, esposa de Claudio y madre de Nerón, Agripina llegó a reunir un poder difícil de imaginar para una mujer de su tiempo. Logró que Séneca regresara del destierro con una misión muy clara: hacerse cargo de la educación de su hijo, el futuro emperador Nerón. Durante los primeros años del gobierno de Nerón, con Séneca como guía, el imperio vivió una etapa relativamente equilibrada y justa. Más adelante, sin embargo, el joven emperador se transformaría en un tirano. Su cercanía al poder permitió a Séneca amasar una de las mayores fortunas de Roma, lo que le valió numerosas críticas, ya que él mismo predicaba la vida sencilla. Su defensa era esta: no se trata de renunciar a la riqueza, sino de no quedar atado a ella. Confieso con franqueza que gasto a manos llenas, pero con precaución. Llevo la cuenta de mis gastos. No puedo presumir que no he desperdiciado, pero puedo dar cuenta de que he perdido la razón y la forma. Mi consejo para ti, sin embargo, es que conserves lo que tienes, y entre más pronto empieces, mejor, ya que, como decían nuestros ancestros, es tarde empezar a ahorrar cuando en el barril solo queda el residuo. No solo porque lo que queda sea poco, sino porque es lo de peor calidad. Tomando como ejemplo las enseñanzas de grandes hombres, te daré también un consejo. Tómate un par de días en los que solo tengas los alimentos más ordinarios y baratos y la ropa más áspera e incómoda. Y pregúntate, ¿esta es la condición que temía? Justo cuando la mente está libre de ansiedades, es el momento de prepararse para la adversidad. Justo cuando la fortuna nos favorece, es cuando debemos anticiparnos a sus reveses. Llegados a este punto, es lógico preguntarse quién era ese hombre con el que Séneca mantenía correspondencia: Cayo Lucilio Jr. Apenas sabemos nada de él de forma directa. Toda la información que tenemos llega filtrada por lo que el propio Séneca cuenta, ya que sus cartas no se han conservado. Todo apunta a que era un caballero romano originario de Pompeya, unos 20 años menor que Séneca, que ejercía como funcionario imperial y que le consultaba sobre los más diversos asuntos de la existencia. Entre los especialistas existe debate sobre si Lucilio fue una persona real o más bien un recurso literario empleado por el escritor para articular su pensamiento. Lo que sí parece claro es que Séneca lo presenta siempre como alguien todavía en construcción. Llama la atención, por ejemplo, una de sus cartas en la que le aconseja practicar ejercicio físico, pero sin excesos. Costumbre fue de los antiguos, y aún se conservaba en mis tiempos, decir al comenzar las cartas: si estás bueno, todo va bien. Con igual razón podemos decir nosotros: si filosofas, todo va bien. Porque en último caso, en esto está la salud, y sin ello el espíritu se encuentra enfermo. El cuerpo mismo, aunque sea robusto, solamente lo es a la manera de los furiosos y frenéticos. Los que se dedican a ejercicios violentos se entregan a muchas incomodidades porque, en primer lugar, el exceso de trabajo agota los ánimos y hace al hombre incapaz de intensa aplicación y estudio serio, y además el peso de las viandas impide la sutileza. Ves también que los esclavos que enseñan estos ejercicios son gente de mala vida, que no hacen otra cosa que beber y untarse de aceite.
Existen ejercicios cortos y tranquilos que desarrollan el cuerpo y no ocupan demasiado tiempo, cosa que deben tenerse muy en cuenta. Ejemplo, la carrera, los movimientos de manos cargadas de peso, el salto arriba o a distancia. Elige de estos ejercicios el que más te agrade y el uso te lo hará fácil. Pero sea el que quiera, el que elijas, vuelve pronto del cuerpo al espíritu y ejercítalo día y noche. No significa esto que pretenda yo que estés continuamente fijo en un libro o en tus tablillas. Necesario es dar al espíritu algún descanso que le recree y no le enerve. Tampoco debes descuidar el ejercicio de la voz, pero no puedo aprobar que la eleves con ciertos tonos y que enseguida la bajes. Estas cartas, mucho más allá de sus obras literarias como Medea o de sus tratados de filosofía, son las que mejor dejan entrever cómo era Séneca en realidad, un hombre introvertido y dado a la reflexión constante. Sorprende descubrir ciertos rasgos suyos, desconfiaba del bullicio social, pensaba que mezclarse demasiado con la multitud era un error, que los vicios se contagiaban con facilidad, que conviene mirar el éxito con cautela y que para cultivar el pensamiento propio resulta imprescindible buscar momentos de soledad. Entre más grande la multitud en la que nos metemos, mayor es el peligro. Pero nada es más dañino para el espíritu que ocupar un asiento en un espectáculo público, porque ahí el placer de lo visto permite que el vicio se nos entre más fácil. ¿Qué crees que quiero decirte? ¿Que cuando regrese a casa soy más avaro, más ambicioso, más atrevido? Peor, me vuelvo más cruel e inhumano, porque he estado entre humanos. Una mente joven que todavía no ha asimilado lo que es correcto debe apartarse de las masas, pues es propensa a alinearse con las mayorías. Incluso Sócrates, Catón o Lelio habrían visto sacudida su fortaleza moral entre una multitud que les contrariara. Demócrito dice: una persona cuenta tanto como una multitud para mí, y una multitud tanto como una persona. Somos público suficiente el uno del otro. Aprende bien estas palabras, Lucilio, para que puedas despreciar el encanto que tiene el aplauso de las multitudes. Muchos te alaban. ¿Es razón para estar orgulloso de ti si eres alguien que muchos pueden entender? Tus buenas cualidades deben mirar hacia tu interior. Séneca cerró su vida de forma trágica, aunque permaneció sereno hasta el final. El emperador al que él mismo había formado, Nerón, terminó ordenándole que se quitara la vida, acusándolo de participar en una conjura en su contra. Muchas veces, oh Madre Excelente, he sentido impulsos para consolarte, y muchas veces también me he contenido. Te diré en primer lugar lo que tu cariño tiene prisa por saber, que no experimento ningún mal, y si no te convenzo, te demostraré hasta la evidencia que no me son intolerables las penas de que me crees agobiado. Ruego a los dioses que le concedan sobrevivirnos, que la crueldad del destino se agote y termine en mí, que caigan sobre mí todos los dolores de la madre y sean para mí también todos los de la abuela. Me encuentro alegre y contento como en los mejores días. Nuestros mejores días son aquellos en que el ánimo, libre de todo cuidado, emprende cómodamente los trabajos, y en tanto encuentra placer en los estudios ligeros, en tanto ávido de verdad se eleva para contemplar su naturaleza y la del universo. Primeramente examina las tierras y su posición. Enseguida las leyes del mar que la rodea, sus flujos y reflujos alternos, y después contempla el intervalo que media entre el cielo y la tierra, lleno de asombros, y ese espacio en el que estallan con fragor los truenos, los rayos, el soplo de los vientos y las nubes que lanzan la nieve y el granizo. Después de pasear por las regiones inferiores, hácese a las superiores, goza del magnífico espectáculo de las cosas divinas
y recordando su eternidad, camina en medio de lo que fue y de lo que será en todos los siglos. 2000 años más tarde, sus cartas no han perdido vigencia. De hecho, acaba de salir en España una nueva edición de su célebre epistolario Cartas Morales a Lucilio, publicada por la editorial barcelonesa Reverté. Comme ça te fait voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné a no rien lâcher, a ne jamais rien lâcher. Damos ahora un salto en el tiempo hasta el París de comienzos del siglo XX, para adentrarnos en la vida y obra de Simone Weil, que vino al mundo en la capital francesa en 1909. En el seno de una familia judía, intelectual, laica y con una posición económica desahogada. Los que escribieron sobre su vida coinciden en que fue una niña de salud muy quebradiza, lo que le dejó como secuela un profundo miedo a los gérmenes y una aversión al contacto físico que la acompañó siempre. Con 19 años entró en la Escuela Superior de París con la nota más alta de su promoción, en el mismo periodo en que por sus aulas pasó otra gran pensadora, Simone de Beauvoir. Más adelante inició su trayectoria como profesora en distintos liceos, aunque su implicación en causas sociales y su manera de entender la enseñanza le generaron fricciones continuas que le saldaron con traslados una y otra vez. La propia Beauvoir la retrató en uno de sus textos y dejó testimonio de cómo era su carácter. Una gran hambruna había sacudido China y me dijeron que ella prorrumpió en sollozos cuando recibió aquella noticia. Esas lágrimas me obligaron a respetarla aún más que por sus dotes para la filosofía. La envidiaba porque tenía un corazón capaz de latir para todo el mundo. Un día pude conocerla. No sé cómo entablamos conversación. Me explicó en un tono cortante que una sola cosa contaba hoy en toda la tierra: una revolución que diera de comer a todo el mundo. De manera no menos perentoria, le objeté que el problema no es hacer felices a los hombres, sino encontrar un sentido a su existencia. Ella me miró fijamente. ¿Cómo se nota que usted nunca ha pasado hambre? Este fue el final de nuestras relaciones. Simone Weil era de esas personas que no pasaban desapercibidas. Siendo muy joven protagonizó un enfrentamiento memorable durante una cena con León Trotsky, el revolucionario ruso que justificaba el uso de la violencia como herramienta de cambio social. Ella defendía exactamente lo contrario. Era una pacifista a ultranza que no admitía el asesinato de adversarios políticos bajo ningún concepto, y esa postura la fue alejando del comunismo soviético. Hay otro episodio de su vida que también quedó reflejado en sus cartas. Dejó temporalmente las aulas para meterse a trabajar durante un año en una fábrica de automóviles como obrera, porque quería entender desde dentro qué suponía la lucha de los trabajadores. Sostenía que unas condiciones laborales indignas hacían imposible el desarrollo intelectual y así se lo transmitía a sus propios alumnos. Querida Albertín, esta experiencia, que se corresponde en muchos aspectos con lo que esperaba, en otros se ve separada de ello por un abismo. Es la realidad, no ya la imaginación. Por lo que concierne a las cosas expresables, he aprendido bastante sobre la organización de una empresa. Es algo inhumano, una tarea en serie, a destajo. Es una organización puramente burocrática de las relaciones entre los diversos elementos de la empresa. La atención, privada de objetos dignos de ella, se ve obligada a concentrarse segundo a segundo sobre un problema mezquino, siempre el mismo: hacer 50 piezas en 5 minutos y no en 6, o cualquier cosa por el estilo. Solamente al pensar que los grandes jerarcas bolcheviques pretendían crear una clase obrera libre y que ninguno de ellos, Trotsky seguro que no, Lenin creo que tampoco, había puesto los pies en una fábrica y por consiguiente no tenían la menor idea de las condiciones reales que determinan la esclavitud o la libertad para los obreros, la política me parece una siniestra payasada. Para mí esta vida es, con sinceridad, bastante dura, sobre todo porque el dolor de cabeza no se ha dignado a ausentarse para facilitarme la experiencia, y trabajar en una máquina con dolor de cabeza es algo penoso. Solo los sábados por la tarde y los domingos respiro un poco, me encuentro a mí misma y recupero la facultad de reasumir alguna idea en mi mente.
La situación así borra automáticamente los sentimientos de rebelión. Entonces sientes la tentación de perder pura y simplemente la conciencia de todo lo que no sea el ir tirando cotidiano y vulgar de la vida. Físicamente, el vivir fuera de las horas de trabajo en una semisomnolencia es también una gran tentación. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. La filósofa, mientras el fascismo avanzaba en varios países europeos, se involucró activamente en el movimiento obrero y en los sindicatos, aunque nunca renunció a su espíritu crítico frente a cualquier forma de poder con riesgo a corromperse. Eso no le impidió enrolarse en una milicia anarquista para plantar cara a Franco en el frente de Aragón durante la Guerra Civil. También ejerció como reportera voluntaria en Barcelona, aunque su paso por las milicias no fue precisamente glorioso. Le fallaba la vista, tenía problemas físicos y encima sufrió una quemadura grave con aceite en la cocina del campamento, lo que le obligó a volver a Francia antes de cumplir un año. Antes presenció el fusilamiento de un joven falangista y otras atrocidades perpetradas por los dos bandos, imágenes que nunca logró borrar de su memoria. Me tumbo de espaldas, miro las hojas, el cielo azul. Es un día precioso. Si caigo presa, me matarán, pero lo tengo merecido. Los nuestros han vertido sangre de sobra. Soy moralmente cómplice. Se están produciendo formas de control y casos de inhumanidad absolutamente contrarios al ideal libertario. Nunca nadie, ni entre los españoles ni los franceses que estaban en España combatiendo o de visita, estos últimos casi siempre intelectuales inofensivos, habló de las matanzas inútiles con repulsa, disgusto o rechazo siquiera. Sí, es verdad que el miedo desempeña un papel importante en la carnicería, pero donde yo estaba no parecía tener tanta importancia. Mi teoría es que una vez que las autoridades temporales o espirituales han decidido que las vidas de ciertas personas carecen de valor, nada es tan natural en el hombre como matar. Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin temor a represalias, empiezan a matar, o al menos animan a los asesinos con sonrisas de aprobación. No sé si he podido enseñarte algo, tal vez solo te he transmitido inquietudes. La filosofía no da respuestas definitivas, pero enseña a buscar con rigor, y la búsqueda es ya un bien en sí mismo. Corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Si es lo mismo que un nublado de tiniebla y perenne, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena. En mi gloria en un pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita pena. Poco después llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella la ocupación nazi de París. Quiso sumarse a la resistencia de manera activa, pero no lo consiguió como ella hubiera querido. Su idea era lanzarse en paracaídas detrás de las líneas enemigas para llevar a cabo acciones de sabotaje, pero los aliados la rechazaron y la destinaron a tareas administrativas. Como su familia era judía, aunque no practicante, optaron por escapar antes de que los alemanes tomaran la ciudad. Desde Nueva York siguió intentando colaborar con la resistencia. Se dice que cargaba siempre con una bolsa pequeña, lista para salir corriendo, y dentro, entre otras cosas, llevaba un ejemplar de la Ilíada, que fue una de las lecturas que más marcaron su pensamiento. El verdadero héroe de la epopeya es la fuerza misma. El engaño de la humanidad, su talón de Aquiles, es creer que la guerra resulta en la victoria para un lado y la derrota para el otro. La fuerza convierte en algo a cualquiera que cae bajo su dominio, tanto a quienes la ejercen como a quienes la sufren. Y tan despiadadamente como aplasta la fuerza, tan despiadadamente enloquece quien la posee o cree poseerla. Burning cities and napalm skies, 15
Su relación con la fe fue tema de conversación recurrente. Se abrazaba o rechazaba el judaísmo. ¿A qué creencias se acercó a lo largo de su vida? Lo cierto es que fue una persona de honda espiritualidad que exploró distintas tradiciones religiosas y terminó situándose próxima al catolicismo, si bien rechazó siempre el poder institucional de la Iglesia. Llevó una vida de renuncia voluntaria, evitaba el contacto físico, dormía en el suelo y restringía su alimentación como una forma de solidaridad con quienes pasaban hambre. En 1943 le detectaron tuberculosis. Los médicos pensaban que podía salir adelante, pero ella decidió no comer, convencida de que era el momento de irse. Murió aquel mismo año, con 34 años. Mientras estuvo ingresada, mandaba cartas a sus padres llenas de medias verdades para evitar angustiarlos. Estas cartas forman parte del libro La vida en cartas, publicado por la Universidad de Harvard. Tuve una agradable sorpresa aquí en cuanto a la comida. Cerdo asado con salsa de manzana. El sabor puro de una manzana constituye un contacto con la belleza del universo de la misma manera que lo hace la contemplación de una pintura de Cézanne. Sigo viviendo agradable y tranquilamente en mi habitación, con mis libros esparcidos entre ella y mi oficina. Los días calurosos han vuelto. Por las noches, la gente baila al aire libre en los parques. Pero estos tontos no son como los de Shakespeare. Mienten haciéndoles creer que son frutas, mientras que en Shakespeare los tontos son los únicos personajes que dicen la verdad. En este mundo, este privilegio solo se otorga a los más bajos y afligidos, aquellos sin la dignidad de la razón, a ojos de quienes los llaman locos. No es de extrañar que haya tanta maldad en la civilización, la nuestra, contaminada hasta la médula, en su misma inspiración por esta terrible mentira. Like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. Ninguno de sus libros llegó a ver la luz mientras ella vivió. Fue Albert Camus el encargado de recopilar sus escritos en el volumen La condición obrera. También resulta llamativa la relación que construyó con sus estudiantes. La filósofa les escribía cartas al terminar las clases para empujarlos a leer, a desarrollar su propio criterio y a no tirar la toalla cuando las cosas se torcían. Les hablaba de la necesidad de echar raíces, de pertenecer a una comunidad o de los riesgos de enamorarse muy pronto. Cartografías con Laura Piñero. Certain kind of light it's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el filósofo Descartes es su frase célebre, pienso, luego existo. Y existió una mujer que le hizo pensar particularmente por correspondencia. Se llamaba Isabel de Bohemia, una princesa alemana exiliada del siglo XVII que renunció al matrimonio y a la vida cortesana para dedicarse a la filosofía, llegando a desafiar intelectualmente al propio Descartes. Le planteó por carta el problema del dualismo alma-cuerpo, al que Descartes no le supo dar una respuesta satisfactoria. Se cartearon durante 6 años. ...6 de mayo de 1643... Cuando el señor Pollock me explicó las soluciones que usted le había dado a ciertas oscuridades de la física de Regius, ese pesar por haberle faltado no hizo sino aumentar, pues las habría entendido mejor recibiéndolas directamente de usted. Pero hoy el señor Pollock me ha dado tales garantías de su buena voluntad hacia todos, y especialmente hacia mí, que he vencido mis reparos y me he decidido a plantearle abiertamente la pregunta que le hice al profesor, a saber, dado que el alma del ser humano no es más que una sustancia pensante, ¿cómo puede actuar sobre los espíritus corporales para producir acciones voluntarias? La pregunta surge porque parece que el modo en el que algo se mueve depende únicamente de cuánto se le empuja, la manera en que se le empuja o la textura superficial y la forma de la cosa que lo empuja. Su noción del alma excluye por completo la extensión y me parece que una cosa inmaterial no puede tocar nada en absoluto.
Al escribirle de este modo le expongo libremente las debilidades de las especulaciones de mi alma, pero sé que usted es el mejor médico para ella y confío en que observe el juramento hipocrático y me proporcione los remedios sin hacerlos públicos. Imagine me and you. I do. I think about you day and night. It's only right to think about the boy you love and hold him tight. So happy together. Voltaire, escritor, historiador y filósofo francés de la Ilustración, es un caso casi imposible de abarcar. Se conocen unas 20.000 cartas suyas y los especialistas calculan que puede haber otras tantas perdidas en archivos de todo el mundo. Escribió a reyes, filósofos, actrices, a enemigos. Escribir era para él casi un acto fisiológico, necesitaba hacerlo para existir. Vivía bajo amenazas constantes por unas obras que atacaban sin piedad el fanatismo religioso, la intolerancia y el abuso de poder. Quemaron públicamente sus libros, le encarcelaron en la Bastilla en 2 ocasiones y tuvo que huir varias veces, a Inglaterra, a los Países Bajos, a la corte de Federico II de Prusia, precisamente el destinatario de la carta que vamos a escuchar, y finalmente a Ferney, una pequeña localidad en la frontera franco-suiza desde donde podía cruzar la frontera si las autoridades llamaban a su puerta. Vivió casi toda su vida al borde del exilio. Tal vez las cartas privadas eran el único espacio donde podía decir lo que realmente pensaba sin miedo. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. A Su Majestad Rey de Prusia. Rotterdam, 20 de enero de 1742. Majestad, me tomo la libertad de enviarle una nueva copia de esta tragedia de Mahoma, que usted se mostró muy favorable hace ya bastante tiempo en ver los primeros apuntes. Es el tributo que le pago al aficionado de las artes, al juez ilustrado, sobre todo al filósofo, mucho más que al soberano. Su Majestad sabe cuál fue el espíritu que me animó al componer esta obra. El amor al género humano y el horror al fanatismo. 2 virtudes que están hechas para permanecer junto a vuestro trono, condujeron mi pluma. Siempre pensé que la tragedia no debe ser un simple espectáculo que toque el corazón sin corregirlo. ¿No podemos acaso remontarnos hasta esos antiguos villanos, fundadores ilustres de la superstición y del fanatismo, que fueron los primeros en tomar el cuchillo sobre el altar para hacer de todos aquellos que se negaban a ser sus discípulos sus víctimas? El mismo veneno sigue subsistiendo, aunque menos desarrollado. Esta peste que parece asfixiada reproduce de tanto en tanto los gérmenes capaces de infectar la tierra. La acción que represento es atroz. Es un joven que nació con virtud, el que, seducido por su fanatismo, asesina a un anciano que lo ama, y que, con la idea de servir a Dios, se convierte en culpable, sin saberlo, de un parricidio. Es un impostor el que ordena ese asesinato y que promete al asesino un incesto en recompensa. Señalo que todos los que cometieron de buena fe semejantes crímenes eran gente joven como Saide. Baltasar Gerard tenía alrededor de 20 años. El monstruo que mató a Enrique III tenía solo 24 años. Es el tiempo de la seducción y del furor. Me atrevo a decir que quien quiera haya vivido con los hombres pudo ver algunas veces con qué facilidad estamos listos a sacrificar la naturaleza por la superstición. ¿Cuántos padres han detestado y desheredado a sus hijos? ¿Cuántos hermanos han perseguido a sus hermanos por ese principio funesto? Si a la superstición no se le señala siempre a través de esos excesos, la misma provoca en la sociedad todos los pequeños males innombrables y diarios que es capaz de hacer. Desune a los amigos, divide a los parientes,
Persigue al sabio que no es sino hombre de bien a través de la mano del loco que es entusiasta. En vano se perfecciona la razón humana mediante la filosofía que progresa tanto en Europa. Vemos en este mismo siglo en el que la razón eleva su trono, por un lado, el más absurdo fanatismo, seguir levantando los suyos del otro. All you can get, turning your orbit around. Denis Diderot es otro de los grandes intelectuales del siglo XVII francés, el hombre que pasó décadas dirigiendo la Enciclopedia, ese monumento colectivo de la Ilustración que pretendía reunir todo el conocimiento humano. Era un cerebro en ebullición constante. En 1755, con 42 años y casado, se enamoró de Sophie Boyan, una mujer inteligente, lectora voraz, apasionada por la ciencia y la filosofía, y durante casi 30 años le escribió cartas que nos permiten acercarnos a su pensamiento. I was born in a meadow by a stream, original and clean. No one there but my mother and my team, running in my dream, fastest you ever seen. When I met you, it was just like being born. There was no past to mourn. I lay around in this necklace. París, 10 de mayo de 1759. Salimos ayer a las 8 hacia Marly. Paseamos por los jardines, donde lo que más me impresionó fue el contraste entre la delicada belleza de las pérgolas y arboledas y la naturaleza rústica de la densa espesura de árboles altos que las domina y forman el telón de fondo. Estos pabellones, separados y semienterrados en el bosque, parecen ser las moradas de diversos espíritus menores cuyo señor ocupa el central. No debería haber demasiadas estatuas en un jardín, y este parece un poco recargado. Las estatuas deberían ser vistas como seres que aman la soledad y la buscan. Poetas, filósofos y amantes. Unas pocas estatuas hermosas escondidas en los rincones más recónditos, algunas alejadas unas de otras, que me llaman, que busco o encuentro, que me detienen y con las que converso largo rato, y nada más. Es increíble cómo las almas sensibles se entienden casi sin palabras. Una palabra entrecortada, una distracción, un pensamiento vago y fragmentado, un arrepentimiento lejano, una expresión fugaz, el sonido de una voz, un andar, una mirada, una atención, el silencio, todo las revela. Hablamos poco, sentíamos mucho, ambos sufríamos. Llegamos a una obra que me impactó por su sencillez, su fuerza y la sublimidad de su idea. Representa a un centauro que lleva a un niño a cuestas. El niño extiende sus deditos hacia la cabeza del feroz animal y lo guía con un solo cabello. Debes ver el rostro del centauro, la languidez de su expresión, su respeto por el niño déspota. Lo mira y parece como si tuviera miedo de caminar. Qué dulce interludio era cuando nuestras almas se abrían y comenzábamos a pintar y a alabar a nuestros amigos ausentes. Qué calidez de expresión, sentimiento e ideas. Qué entusiasmo. Qué felices éramos al hablar de ellos. ¿Quién te transmitirá mis palabras? Conversamos sobre arte, poesía, filosofía y amor, sobre la grandeza y la vanidad de nuestros esfuerzos, sobre hombres, dioses y reyes, sobre el espacio y el tiempo, sobre la muerte y la vida. Fue un concierto en medio del cual la palabra discordante de nuestro varón siempre destacaba. No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaro
de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella, lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaban Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío, se arropar con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Sin duda, la reina de estas historias que conectan filosofía y amor es la historia de Abelardo y Eloísa que menciona esta canción de Sabina, Pájaros de Portugal. Pedro Abelardo era, en el París del siglo XII, lo que hoy llamaríamos una estrella académica, el filósofo más brillante y controvertido de su época, capaz de llenar una plaza de oyentes solo con su nombre. Eloísa era su alumna, sobrina de un canónigo de Notre Dame, y tenía unos 17 años cuando empezaron su relación en secreto. Cuando el tío lo descubrió, contrató a unos hombres para que castraran a Abelardo mientras dormía. Ella entró en un convento, él se hizo monje y años después empezaron a escribirse. Se llamaban Abelardo y Eloísa, bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen. Tú mismo no te olvidaste del todo de estas pruebas en la carta de consuelo al amigo a la que me he referido un poco más arriba. En ella no juzgaste indigno exponer algunas razones que yo te daba para disuadirte de un matrimonio desgraciado, pero dejaste en el tintero la mayoría de los argumentos que yo te di y en los que prefería el amor al matrimonio y la libertad al vínculo conyugal. Dios me es testigo de que si Augusto, emperador del mundo entero, quisiera honrarme con el matrimonio y me diera la posesión de por vida de toda la tierra, sería para mí más honroso y preferiría ser llamada tu ramera que su emperatriz Eloísa. Actualmente, tanto mujeres como hombres profesan en la Iglesia latina la misma y única regla de San Benito, la cual, así como consta que fue escrita solo para hombres, de la misma manera solo puede cumplirse por ellos, lo mismo súbditos que superiores. Dejando ahora a un lado otros capítulos de dicha regla, ¿qué puede interesar a las mujeres lo que hay escrito en ellos sobre la cogulla, los calzoncillos o ropa interior y los escapularios? ¿Qué pueden interesar a las monjas las túnicas o los vestidos de lana ajustados a la piel cuando el flujo del humor menstrual les está prohibiendo tales cosas? Cierto que los que redactaron las reglas de los monjes no solo callaron todo lo relativo a las mujeres, sino que impusieron todas aquellas reglas que sabían que no eran aptas para ellas. Sin mucha dificultad, se deduce de esto que no se ha de oprimir con el yugo de la misma regla la cerviz del toro y de la novilla, pues no conviene equiparar en el trabajo a los que la naturaleza creó desiguales. Esta desigualdad no pasó desapercibida al mismo San Benito, tan imbuido del espíritu de justicia en todo. En su regla ordena de tal manera todas las cosas según la naturaleza de los hombres y de las circunstancias que todas ellas se hagan con moderación. Piensa, pues, lo disparatado que es, y fuera de toda razón, obligar con la profesión de la misma regla tanto a mujeres como a varones. Me va a tomar algunos días recuperarme de ti. Me va a tomar versos, melodías, poder repetirte que sí. Lo que hace sus cartas extraordinarias no es solo la historia de amor frustrado,
son un debate filosófico sobre la libertad, la intención moral, el sentido del compromiso y el peso del pasado. Y nos despedimos con un texto de la filósofa María Zambrano. Su archivo epistolar constituye uno de los testimonios más ricos de la vida intelectual hispánica del siglo XX. Se estima que supera las 1000 cartas escritas a lo largo de décadas de exilio por México, Cuba, Francia, Italia y Suiza, en las que la filósofa malagueña no solo mantuvo vivos sus vínculos con la intelectualidad de su tiempo, sino que desarrolló por escrito algunas de sus intuiciones filosóficas más profundas sobre el sueño, el tiempo y lo sagrado. Pero nos vamos a quedar con un fragmento de un ensayo que escribió en forma de carta. Zambrano llevaba entonces más de 20 años fuera de España, consecuencia de su compromiso republicano durante la Guerra Civil. El destinatario de esta carta es el propio exiliado como figura universal. Toda carta tiene un destinatario, cuya presencia, lejana o próxima, posee la virtud de hacer que se deshiele el silencio, ese silencio que llega a ser a veces como una mortaja. Entonces el escribir a ese amigo nos devuelve a la vida. Y existe también el destinatario que despierta al que desde tiempo yace en un silencio como el que se padece en sueños. Entonces al despertar se recobra la palabra y con ella la libertad. Existe también la carta que viene a ser como la pieza de un proceso, de esos que la historia, la grande y la pequeña, levanta. La historia que puede asentarse en la propia conciencia. Es la carta que con uno u otro título escribe el que se siente juzgado, llamado a dar cuentas. Pues que el exiliado, de tanto tiempo ya, se ha ido encontrando entre los más diversos planos de la vida histórica. Ha conocido todo, desde el ser considerado como héroe, un héroe superviviente, hasta el desprecio con que ciertas conciencias reaccionan ante la presencia viva de un enigma. Y así la primera respuesta a esa pregunta formulada o tácita de por qué se es un exiliado es simplemente esta: porque me dejaron la vida, o con mayor precisión, porque me dejaron en la vida. Ahora sí, llegamos al final de este viaje. Pueden escuchar todos nuestros especiales en cadenaser.com y en aplicaciones. Leemos sus cartas en la dirección postal de la radio y en cartografías@cadenaser.com. Hasta pronto. Cartografías con Laura Piñero. De cómo empezamos en el barro a construir sueños lejanos, mirando al cielo por la noche, contando estrellas e historias, contando veranos, y que me digan si es la salida, y que me cuenten dónde tienes la herida, y que me digan si es la salida, y que me cuenten dónde tienes la herida. A imaginar cómo sería en que tú por fin me verías, en que las cosas empezaran a verse en color, en que las cosas estuvieran un poco mejor, y que me digan si es la salida, y que me cuenten dónde tienes la vida.
Las cartas han cruzado fronteras, océanos y generaciones para conectar personas e historias. En Correos nos movemos para acercar el Estado a todo el territorio, llegando donde nadie más se mueve, para estar más cerca, ser más efectivos y ayudar a las personas. Correos, nos movemos por todo un país. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.